hermano. Yo sé, a las escondidas, hermana. Creo que ya pasaron todos. ¿Se oye bien para allá o está muy bien? Me parece que está un poquito alto. Ahí está, un poquito más abajo. Ahí está bien. Ahí sí oye bien, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a empezar la clase de esta tarde, hermanos. Hemos alargado el estudio un poquito, hermano. No sé si estamos en la quinta parte de este estudio. Pero una de las razones, bueno, antes de empezar, vamos a Dios en oración. El hermano Domingo, ¿puede llevar a Dios en oración, por favor? Oremos. Bendito y eterno Dios, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la vida y la salud, Padre Santísimo. Señor, dante gracias porque nos has permitido en esta tarde venir a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y así aprender de ti en una porción más de tu santo evangelio, Señor. Te pedimos, bendito y eterno Dios, que mores en cada uno de vosotros para que lo que vayamos a escuchar, Señor, sea para nuestro buen vivir, Padre Santo, y así ponerlo en práctica en vosotros mismos, Padre, y darlo a conocer a aquellas familias que no te conocen, Padre. Te pido por nuestro hermano que va a traer este estudio, Señor, que le des entendimiento, lo que a él ha estudiado, Padre, que tú le recuerdes su mente, Señor, para que nos pueda expresar tu evangelio. Bendito Dios, sé con él. Bendícelo a él y a su familia, Padre Santísimo, Señor, y a cada uno de vosotros que quita todo impedimento de vuestra mente, para que así podamos captar todo tu mensaje, Señor. Padre eterno, ruego por cada uno de vosotros y por todos nuestros hermanos en Cristo que se reúnen en todas las iglesias de la paz de la tierra, Señor. Padre eterno, sé con cada uno de vosotros. Todo esto te lo pido en el rey precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Parece que este tiempo, un cambio de tiempo tan brusco, así de repente, como que está acarreando catarros, toses y muchas otras cosas. Hay que bajar un poquito más el volumen a los técnicos, no sé si todavía se encuentran allá. Un poquito menos, a ver si hace un poquito de eco todavía ya. Hay como unos 3 técnicos allá, 4, necesitamos otro, que le bajen el botón, nomás es un solo botón. Pues sí, están platicando del fútbol, yo creo. Ahí está bien. A ver, súbele un ratito. Ahí se escucha, ahí está bien, gracias. Así que el tema de esta tarde, sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Dice el hermano otra vez. Pero es que se mira igual, date cuenta que repetimos el día, hermano. ¿Cuál es el tema? Ok. Y al rato vamos a ver todo eso, hermano, qué es y cómo es que Jesús nos enseña su santa palabra. Sabemos que nos quedamos allá en Hechos, ¿qué, hermano? Hechos 14:22. Hechos 14:22, sí. Bueno, si han notado, yo creo que los únicos que pueden notar esto, hermanos, referente al estudio, vuelvo a repetir lo que repito anteriormente, que este estudio que hemos estado llevando, especialmente lo que Jesús nos enseña, es para beneficio también de enseñarnos a leer, o sea, de entender lo que estamos leyendo. Y si se fijan, siempre regresamos a los versículos que ya hemos dado, y cada vez que los presentamos en la clase, los vamos dando un poquito más de información. Pero como digo, si llevamos apuntes, nos vamos a dar cuenta. Y va a decir, hermano, este versículo ya lo dijo, pero si pone atención, hay más versículos esta semana, o la semana pasada, y ahora va a haber más versículos. O sea, lo estamos desarrollando mucho más para que lleguen a un entendimiento. Y esa era la razón, llegar a un entendimiento realmente de lo que leemos. Porque una de las deficiencias, uno de los casos, de los problemas más grandes, volvemos a decir, y no nos vamos a cansar de decir, es que leemos la Biblia por arriba. Sí la leemos, de corridito, pero no la entendemos a veces. Y si nos queremos recordar qué leímos en este pasaje, no nos acordamos, porque nunca pusimos la atención, nada más que mi goal era leer un capítulo diario. Y leo un capítulo diario, hermano, es bueno ponerse algunos tiempos de leer. ¿Cuánto voy a leer este día? ¿Cuánto voy a leer mañana? Pero se tiene que regresar después, porque a veces no lo entendemos. Y es ahí que tenemos que hacer pausa, tenemos que barajear toda la Biblia, y ver las palabras, estudiar las palabras,
los tiempos de ella, cuándo lo dijeron, quién lo dijo, a quién se lo dijo. Tenemos que ver todos esos puntos, hermano, para poder entender. Yo sé que hay que volver a ir a la escuela, como quien dice, hermano, hay que volver a ir a la escuela, hay que sentarnos a estudiar la Biblia. Así que cuando hablábamos de este estudio, como digo, nos volvemos a regresar y vamos a regresar un poquito hacia atrás, otra vez en Primera de Juan, que el capítulo 2 y versículo 21, que hemos estado estudiando también, hemos estado basando ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Y quisiera regresar un poquito a eso, hermano, porque vamos a agregar más. Acuérdense, vamos a agregar. Si tiene apuntes, siga haciendo sus apuntes. Pero recuerde que cada vez que hace apuntes en los mismos versículos que tomamos bajo consideración, entonces le estamos agregando más información. Posiblemente la semana que entra vamos a dar más información sobre este versículo. Así que vamos al versículo 21 del capítulo 2 de Primera de Juan. Nos dice ahí, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque lo conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, el apóstol Juan estaba seguro que esta congregación o que a las personas que les estaba hablando estaba seguro de que entendían la verdad de lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Yo quisiera poder decir también, Juan, allá en el versículo 19, ¿por qué los conocía también? Los conocía porque decimos, fíjense, en el 19 dice, salieron de nosotros, no dice salieron de ustedes. Entonces eso nos puede llevar a decir que Juan estuvo con ellos o está con ellos todavía, predicándoles la palabra. Entonces esos son los puntos que tenemos que ver. ¿Quién está hablando? ¿A quién les está hablando? ¿En qué tiempo les estaba hablando? Así que dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad. Entonces, cuando ya se nos ha predicado la palabra, hermano, y decimos, si la conocemos, debe decir que usted está entendiendo todo. Entonces, vamos a agarrar un versículo de ejercicio. Es un ejercicio que vamos a hacer y queremos que me lo dicten. Y acuérdense que la escritura es un poquito fea, así lo podemos entender. Yo quisiera que fuéramos ahí al capítulo 1 y versículo 1. De Primera de Juan. De Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, por tanto el verbo de Dios. Ok, vamos a cortar este versículo, hermano. Vamos a ir paso por paso. Ok. Lo que era desde el principio. El apóstol Juan nos va a empezar a relatar algo en esta carta. ¿Entienden? Nos va a empezar a relatar algo en esta carta. ¿Qué creen que es lo que nos va a hablar el apóstol Juan en esta carta? Simplemente con esta frase. Lo que era desde el principio. Y ahí tiene el versículo para que lea si quiere entenderlo mejor. ¿De quién iba a empezar a hablar el apóstol Juan? De Cristo. De Cristo. ¿Qué? Del verbo. Del verbo. ¿Ok? Pero iba a hablar de Cristo, porque ¿qué más dice ahí? Hemos oído. Hemos oído. Lo que hemos visto. Hemos visto. Con nuestros ojos. Hemos palpado también. ¿Ok? Entonces, la cosa aquí es esto, hermanos. Está al principio. Y luego está el ahora. O sea, lo presente, por decir. Pero antes del principio había algo más. Estará hablando él del principio de lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, o antes de la Biblia. Antes de la creación. Antes de la creación, ¿ok? Porque dice lo que era, aquí nos está dando nombre y lo que nos iba a platicar, lo que nos iba a decir, lo que nos iba a relatar también. Algo venía, algo miraba a él, es por eso que él nos dijo de lo que era desde el principio, porque no dice el que era el principio. Porque cuando dice el que era el principio, ya están, como que ya estamos identificando el nombre. Cuando es lo que era,
Entonces aquí había algo que venía hacia nosotros. Entonces él ya nos estaba hablando de antes, del principio de Génesis capítulo 1, versículo 1, para ahora nosotros ahora. Él ya estaba contemplando antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a ver, el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, así que, ¿de qué nos está hablando ahí? Antes del principio, ¿verdad? En el principio estaba con Dios. Todavía no había nombre para él. Estaba con Dios. Pero ya él, en Génesis, ahí en el Evangelio según Juan, ya lo identifica como ¿qué nombre? El verbo. Entonces venía alguien, y que era la palabra, que en el griego es palabra, el verbo. Así que él ya sabía que algo venía alguien a traer lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Fíjense lo que nos da ese pequeño frase ahí. Dice, lo que hemos oído. Ok. Ok. Si él dice lo que hemos oído, ¿cómo él pudo haber oído desde acá, desde antes del principio? Por revelaciones, Todavía no. Acuérdense que ellos todavía estaban bajo la ley. Todavía había bajo la ley. Ellos sabían la ley. Se les daba cada sábado, se les leía la ley mosaica. Pero había otras cosas más que habían visto sobre por ejemplo, el Pentateuco. Ya estaban los libros de la ley, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿Preguntas? Ahí mismo el Espíritu Santo. Ok, él actuó también, pero vamos a ver cómo actuaron. Vamos a Hebreos capítulo 11, sin pasar ahí la primera de Juan. Vamos a Hebreos capítulo 11. Ok. Y vamos a ver el 1 y el 2, versículo 1 y versículo 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando dice antiguos, ¿qué dice? ¿Está hablando? Ok. Podríamos quitar este de aquí y arreglarlo de otra manera. Estamos hablando, por ejemplo, la ley. ¿Okay? La ley. Así que, ¿cómo es que ellos oían? Miren, ¿cómo es que ellos oían todo lo que esto estaba pasando? Ok, vayan ahí al versículo, ahí mismo en el capítulo 11, versículo, vamos a empezar. Vamos a empezar en el 36, versículo 36. Otros experimentaron imperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Ok. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Ok? Así que, ¿quiénes eran ellos? Los profetas, aquellos que por el Espíritu Santo fueron inspirados, hablaron, y luego Moisés escribe los libros, los 5 libros. Entonces predica Juan, dice, oímos, allá dice la ley, por los profetas. O sea, ya se empezó a anunciar lo que era la salvación, la redención. ¿Qué más? Dice ahí en el versículo, ¿ok? Y dice que a pesar de, fíjense, lo triste, según ellos dicen que lo triste, pero no es triste. Eso es lo más importante, dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, trabajaron, pero dicen que no alcanzaron lo que se prometió. ¿Por qué, hermanos? Por no tener fe. Ok, fíjense, y lo vamos a comparar con la actualidad. Vamos a hacer un exégesis para acá. Ellos sabían, tenían su promesa, y sabían, querían llegar a esa promesa. Nosotros queríamos llegar a una promesa. ¿Cuál promesa? La vida eterna, al lado de Dios. Ellos querían llegar a una promesa. ¿Y qué promesa venía? Bueno, primeramente venía la perfección. Por eso ellos no vieron la perfección. O sea, Cristo era su promesa adelante. O sea, la salvación se vino anunciando, como lo vemos allá en Génesis 3:15, donde Dios promete la salvación al mundo por haber pecado. Entonces, ellos lo sabían perfectamente. Ellos trabajaron arduamente y pasaron por problemas, como dice más adelante, si se regresa o lee todo el versículo 11, el capítulo 11 de Hebreos, se va a dar cuenta de los sufrimientos de este hombre, y murieron sin alcanzar la promesa. Adelante, hermano. Como Moisés, hermano, tuvo fe, pero no alcanzó la promesa porque desobedeció a Dios cuando le dijo, toca la piedra, y en lugar de tocarla la golpeó. Por ese motivo, Moisés no alcanzó la promesa. Y pues no alcanzó la promesa porque desobedeció. Sí, y esa es la promesa de la tierra prometida. Pero alcanzó el cielo. Sí, porque luego se revela, se aparece a Jesucristo. A Jesús, digo. Así que, hermano, fíjese. Ahora, el 40 dice, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros. Aquí está. ¿Cuáles eran las cosas mejores que ellos no tenían? La gracia. La gracia, hermano. La gracia. ¿Se fija cómo nos lleva todo esto? Todo lo que nos lleva y nos va recorriendo y nos va llevando sobre la escritura. Entonces, ellos, como nosotros, esperaban la salvación. Claro que una vez Cristo revelado aquí en el mundo, ellos también alcanzaron por su obediencia. Pero todavía no estaba la perfección, porque la perfección se cumple cuando Cristo viene al mundo. Entonces, eso es lo que ellos querían ver. Así como nosotros ahora queremos ver la venida del Señor Jesús. Y aquí estamos esperando. Y quizás muchos de nosotros vamos a morir sin verlo venir. Pero ya Dios nos tiene en consideración, como tuvo a estos antiguos también que obedecieron la palabra. Ellos la predicaron, sufrieron, no se hicieron hacia atrás y permanecieron en la obra del Señor. ¿Ok? ¿Qué fue lo que oyó? Este era lo que oyó Juan. Lo que oímos. Ya estamos hablando que por ellos se oyó todo esto, hermano. O sea, Dios nos viene comunicando a través de los tiempos exactamente quién es Él y quién iba a venir. Pero dice algo más ahí, hermanos. Hermano, Ande, adelante. ahí en la 2 de Corintios 3, dice en el 11, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahí está la perfección.
hasta que llegó Cristo. Por eso él sabía que tenía el velo enfrente, porque sabía que no iba a durar. La ley era nomás ser un ayo para llegar a Cristo. Entonces ese velo se puso a pesar de que se miraba la gloria de Dios en él. Se puso el velo. El 16 dice, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Ahí está, ¿no? Ok, luego dice que más oído y qué, lo que hemos visto. Ok. ¿De dónde se basa él? Lo que hemos visto. Sabemos que Juan estuvo con Cristo desde el principio, hermano. Fueron los primeros 4 discípulos que tuvo él. Juan, Andrés, su hermano, ¿bien? Son uno de los primeros. ¿Ok? Así que Juan lo conoció a Cristo desde el principio, lo vio cuando fue bautizado y oyó la voz del Señor, del Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oír. Todas esas cosas lo oyó. Por eso dice también, ¿qué dice ahí con las manos? Lo hemos visto. Lo hemos contemplado Y palparon nuestras manos. por favor, bueno, eso lo vamos a hacer más carnal. Dice, pero dice, lo hemos visto con nuestros ojos, perdón. Con nuestros ojos. Entonces fue un testigo ocular. Él vio. O sea, él no nos está hablando por lo que él piensa, lo que él cree, lo que a lo mejor fue él. No, él nos está hablando de lo que verdaderamente él vio y oyó por los profetas. Oyó porque todos se lo estaban predicando. Así que él sabe, y como también lo predicó, nos lo proclamó en el Evangelio de Juan 1:1, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Está? Así que antes del principio, hermanos, él ya sabía todo esto. Entonces ahora sí, entran las revelaciones del Espíritu Santo también con ellos, porque Jesús les da eso también. También les dio el Espíritu Santo para que ellos fueran y predicaran mientras Él estaba aquí en la tierra. Así que fueron y predicaron y sanaron mucha gente. ¿Qué más nos dice ahí? Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Eso no nos puede echar mentiras, hermanos. Así que Él estaba completamente emocionado y no le importaba. Su fe era tan grande que eso es lo que Él quiso transmitirle a esta gente en Primera de Juan. Capítulo 1. Se lo quería transmitir, lo que él sentía, aquella fe que él tenía dentro. ¿Qué más sigue ahí en la 4? Lo que hemos contemplado. Contemplado. ¿Qué más ahí dice? Y palparon nuestras manos. Y palparon nuestras manos. Se volvió chiquito todo. Ok. Hermanos, ¿qué entendemos con esto? ¿Podrían decirme ustedes que nos habla de la resurrección del Señor, que nos habla de su existencia en hombre, nos habla de la resurrección también? Imagino que haber contemplado como él, contemplar la gloria del Señor. Bueno, contempló lo que hacía, hermana, sí, es ver con mucho cuidado, ver con cuidado lo que se estaba haciendo. O sea, lo que hemos contemplado y palparon, es como dice lo que vio. Contemplar es lo mismo que ver, pero más cuidadosamente. ¿Ok? Así que, y palparon nuestras manos. Estar seguro cuando tú realmente estás seguro. Exacto. Y eso lo vieron cuando Jesús ya estaba aquí en la tierra. Ellos vieron, fueron testigos oculares. Ahí donde habla de que ya palparon en nuestras manos, es cuando ya estaban con él. Ya estaban con él. Pero yo lo escribí aquí juntos, hermano. Debemos haberlo separado mejor. Y palparon nuestras manos, déjame decirle así, para que lo puedan entender. Alright, ahí está. Y borramos esto.
Así que contemplaron y luego palparon, claro, lo agarraron, lo estrecharon, lo abrazaron, lo besaron, hermanos, pero hay algo más. Sus heridas. Ahí está. ¿Eso cuándo sucedió, hermano? La resurrección. Después de la resurrección. A ver, Lucas 24:39, hermanos. El Evangelio según Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí está. Y palparon. Ahí está, hermano. Gracias. Fíjense, es un solo versículo, hermano. Ustedes lo acabamos. Ve, eso es lo que él le decía a Juan. Dice, no les estoy hablando algo que ustedes no saben, lo que ustedes ignoran. Dice, como si ignoraran la verdad. Sabían, porque él les estaba instruyendo a ellos. Entonces, eso es lo que nosotros ahora, hermanos, que nos paramos enfrente, es lo que se quiere transmitir. Transmitir esa seriedad que tenía él, esa fe que, es la fe que tenía Juan cuando él predicaba el Evangelio, cuando él predicaba acerca del Señor Jesús. Y ahorita les voy a dar las citas también, donde, ¿qué es lo que nos está pidiendo también? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué más hay ahí? Así que nuestras manos contemplaron y palparon nuestras manos tocando al verbo de la vida. Ahí está. Ahí está. Así que, hermanos, aquí podemos decir resurrección. Así que Pablo lo vio desde que empezó. Desde que empezó su ministerio, cuando dijo él, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba Juan. Y luego en el bautizo, y todos los 3 años y medio que Jesús anduvo en su ministerio, los estuvo instruyendo. Entonces él vio todo eso, hermano. Que eso es lo que nos está platicando él, la verdad, porque dice que la verdad no hay mentira. ¿Okay? Ahora, voy a borrar esto. ¿Está bien? Ahí en el Evangelio de Juan también 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó. Ajá. Este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque él era primero que yo. Bueno, ahí está. Ahí, ¿qué sigue el otro versículo enfrente, hermano? ¿Enfrente de ese? El 16. Ajá. Porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Ahí está. Así que Juan el Bautista ya se estaba preparando también, de que él tenía que menguar. Acuérdense que ahí también en el 30 dice tiene que él crecer para yo menguar también. Y es lo que estaba haciendo Juan aquí, el apóstol. También él está enseñando, ¿para qué? Porque para que nosotros crezcamos, porque él ya murió. Y todo aquel que enseña la palabra, enseña porque un día nosotros morimos y ustedes siguen adelante. Y luego unos mueren y otros siguen. Por eso tenemos toda esta trayectoria de sabiduría espiritual, hermano, porque siempre Dios ha tenido pueblo que siga predicando su palabra. Vamos a ir ahí mismo al versículo 2, dice, de primera de Juan, perdón, capítulo 1. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí está. ¿Ya ven? El versículo 1, fíjese, el versículo 2 es respaldado por el versículo 1. Si lee primero el versículo 2, luego lea el 1 y luego lea el 3 y respaldan el 2. Ahora sí, léame el versículo 3, hermano. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. Fíjese, lo que hemos visto y oído, está hablando en plural. Está hablando en plural. No nomás, él está hablando, pero está hablando en un plural. ¿Quiénes hayan visto y oído? Los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles. Y luego dice que eso es lo que nos está anunciando, para que también vosotros tengáis comunión.
Entonces con ellos tenían tanta fe que tenían la comunión con Dios. Ellos sufrieron, los mataron por el Evangelio, sufrieron por la palabra, se dedicaron su vida a predicar la palabra de Dios porque tenían esa comunión con Dios. ¿Sí, hermano? Una comunión íntima, hermano. Así es. Escuchar, sino de padecer por Cristo, padecer la predicación de la palabra y sentir la muerte de Cristo. Sentirla. Exacto. Una comunión íntima. Él estuvo ahí, hermano, a los pies de Cristo en la cruz. Él estuvo ahí, él lo vio sufrir. Entonces, hermano, la comunión de ellos, como decimos a veces, ver para creer, como dice Tomás. Bueno, él creyó porque lo vio, hermano. Lo vio con sus propios ojos, lo palpó y luego vio la muerte del Señor Jesús y luego vio la resurrección del Señor Jesús. O sea, él ya estaba completamente convencido de que Dios existe y que Cristo existe. Así que ellos tenían comunión. ¿Ok? Dice, fíjese. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros, ¿quiénes son vosotros? O sea, este es el sujeto del verbo. ¿Quién es el nosotros? Vosotros. Nosotros, la iglesia, ¿ok? Ok, también vosotros, dice, también tengáis comunión con nosotros. O sea, ellos nos están transmitiendo la fe de ellos. Y ese es el punto que nosotros ahorita tenemos que llegar. Haga de cuenta, usted ya lo vio. Usted lo vio morir. Usted lo vio en la resurrección. Usted lo vio también. Eso es lo que nos está comunicando el apóstol. Sí, ahí está la fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicarnos Hebreos capítulo 1? Capítulo 11, versículo 1. Por fe. Por fe. Por fe. Pero a ver, ¿cómo dice, hermano? Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Y luego, y la certeza de lo que no se ve. Bueno, esa frase es la que nos lleva y nos pone junto con los apóstoles, hermano. Hermano, más que la fe, la certeza, lo que no se ve, de lo que se espera, más bien la convicción. De lo que bueno, ahí está, hermano. Disculpe. Okay. Yo creo que me emocioné. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahí está, sí, también está eso. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Así que, hermano, el apóstol nos está invitando a la misma fe que él tenía, que nosotros tengamos la misma fe. Como que haga de cuenta que usted vio todo también. Que usted todo vio, todo lo que pasó a Jesús aquí en la tierra, usted estaba también ahí presente. Y eso es. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué nos quiere comunicar? Dice, verdaderamente dice, a vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre. Entonces, hermano, esa es la unión que Dios quiere de nosotros. Esa es la unión que quiere de nosotros. Porque ¿qué nos dice allá en Juan 17? ¿Ya ves? Juan 17. El Evangelio de Juan 17. Versículo, vamos a leer nomás, vamos a leer 4 versículos. Del versículo 20 al versículo 24. En el Evangelio de Juan, según Juan, capítulo 17, versículo 20 al 24. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, hermano. Ahí está. Así que dice 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, también ellos, la iglesia, sean uno en nosotros. ¿Para qué, hermano?
Para que el mundo crea. Y si nosotros no hablamos como los apóstoles, con la fe de los apóstoles, el mundo no va a creer que usted y yo somos cristianos. No va a creer también que... No va a creer en Dios, va a decir, no, fábulas. Entonces, si usted de veras cree en Dios, únase a la comunión de los apóstoles. Porque los apóstoles tienen la comunión con el Padre y con el Hijo. Y Jesús dice, nosotros, Padre, somos uno. Y ellos que sean uno, para que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste a mí. Entonces estamos predicando a Jesús, hermano, y nosotros no tenemos esa certeza de la fe, esa convicción de fe. Entonces, ¿cómo el mundo va a saber lo que hablamos? ¿Nos va a tomar en serio? No nos va a tomar en serio, hermano, principalmente si los ejemplos de nosotros no ameritan que nos pongan atención, porque no andamos rectamente caminando como Dios quiere. El apóstol vio y dice, quiero que ustedes también estén como nosotros, en comunión, porque la comunión mía de nosotros los apóstoles es con el Padre y con el Hijo. Y luego dice, ¿qué dice ahí el versículo 4? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta, hermano, que ese gozo se ha cumplido? Cuando estemos con el Señor, se va a cumplir ese gozo. Y muchos esperamos que algo se va a tardar. No le hace que algo se va a tardar. Y si nos morimos, ahí acabó todo, hermanos. Ahí acabó. Porque nos confiamos. Exacto, hermano. Entonces nosotros no podemos confiar que no va a venir y al cabo tengo tiempo, y como aquellos que van y se confiesan cada semana y que según el Señor se los limpia. No, el que nos limpia es Dios. Y Dios sabe, no podemos nosotros engañar a Dios. Podemos echar errores, porque dice que todo aquel que trabaja comete errores. No dice la Biblia, eso lo dice el mundo. Y sí es cierto, todo el que trabaja comete errores, porque está trabajando. El que no comete errores, hermano, es que no está haciendo nada. No está haciendo nada, no le está haciendo la lucha a hacer nada. Así que necesitamos nosotros tener esa comunión con Dios, hermano. La misma comunión que tenían los apóstoles. Y hablar con la certeza de que sabemos. Y hablar con esa certeza, hermano. Hablar con la certeza que nosotros tuvimos ahí. Que nosotros vimos las maravillas y los milagros de Jesús. Que nosotros los vimos en su resurrección. ¿Qué no pasó eso con los antiguos? Que ellos también esperaban también esa promesa. Querían ver esa promesa. Pero murieron. Pero ya llegó lo completo, ya llegó lo perfecto. Ahora sí ellos van a recibir su recompensa. Y si nosotros morimos antes de ver a Jesús venir por segunda vez, también si morimos rectamente, también vamos a recibir nuestra recompensa. Pero, ¿tendrá usted eso? Pero ya estamos en el camino, nada más simplemente si lo seguimos derecho. Así es. Por eso estaban batallando, hermanos, allá en el capítulo 2, versículo 19. Estaban batallando, desde aquí mismo, desde aquí, de entre nosotros están saliendo tus falsos maestros, los que no tienen la convicción, no tienen esa fe que los apóstoles tenían. Y si era de ahí mismo, quiere decir que Pablo les predicó, no porque no sabían, o porque nadie les predicaba. Juan les predicó, porque así les dijo de entre nosotros, o sea, él estuvo ahí, hermano. Así que no digan que no se les predica. No digamos que no nos predica, porque hay muchos hermanos que nos predican. La Biblia nos predica. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esmerarnos por entender la Biblia, porque de un solo versículo, hermano, sacamos el propósito de Dios para nosotros. La salvación que venía antes de la fundación del mundo, la palabra que nos predicaron para que nosotros tuviéramos esa convicción. ¿Okay? Todas las maravillas que hizo Jesús para que nosotros supiéramos por aquellos que fueron testigos oculares y que estuvieron con él y lo que palparon y luego lo vieron morir y luego lo vieron en su resurrección y luego todavía fueron y lo tomaron, que no era un espíritu, que no era algo fuera de lo común, era un hombre de carne y hueso, dijo. Entonces esa es resurrección. Ahí dice, yo les anuncio la vida eterna, dice Juan. Yo les anuncio la vida eterna, porque eso es lo que vio. La vida eterna.
¿Está usted convencido? Amén. Bueno, seguimos palpando. Este era un ejercicio y nos abarcó el tiempo. Nos alcanzó el tiempo. No entramos todavía bien a lo que faltaba del estudio, hermanos, pero bueno, que Dios nos preste vida y sigamos nosotros adelante estudiando. Lo que lean esos 4 versículos de Primera de Juan, 4 versículos de Primera de Juan, desde el 1 al 4, y trate de entenderlo. Acuérdese que Juan está hablando de lo que él vio. Los apóstoles, allá en las otras cartas, hermano, los otros libros del Nuevo Testamento, nos siguen hablando igual que Juan. Y si usted se fija, cuando terminemos el estudio, nos va a decir la preocupación mayor que es. Ellos nos piden, Dios nos pide sabiduría para no caer de su gracia. Sabiduría, hermano, para no caer. Si usted está falto de sabiduría, pídele a Dios. Pídele a Dios en oración y Dios le da la sabiduría, le pone los medios para que usted encuentre la sabiduría que Él quiere que nosotros tengamos. Adelante, hermano. Ahí nomás en 2 Corintios 2, 17, hablando con antes que eran de nosotros, estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, pues, no somos como muchos que medran. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y adelante de Dios, hablamos. Ahí está. Así que ellos hablaban lo que veían, lo que sabían, lo que habían palpado. Así que nosotros también tenemos ese privilegio. No falsificar la palabra. Unámonos a la comunión de los apóstoles, porque ellos tienen la comunión con Dios y con el Hijo. Si no hay más preguntas o comentarios, hermano, vamos a ponernos de pie para que el hermano nos lleve a Dios en oración. Digo, en una